Hoy, en la clase de sociales, vamos a comenzar con una nueva etapa histórica que es la Edad Moderna. Antes de comenzar a explicar la Edad Moderna, vamos a recordar el resto de etapas históricas. La primera etapa histórica es la prehistoria, la siguiente, la segunda, es la Edad Antigua, la tercera es la Edad Media, la cuarta etapa histórica es la Edad Moderna y después de la Edad Moderna, la última etapa histórica es la Edad Contemporánea. Ahora vamos a comenzar la explicación de la Edad Moderna. Para ello, recuerdo que el inicio y el final de una etapa histórica son por sucesos, hechos que tienen mucha importancia. En el caso de la Edad Moderna, comenzó con el descubrimiento de América en 1492 y finalizó con la Revolución Francesa en 1789. Respecto a la sociedad, durante la Edad Moderna, la población se dividía en tres grupos o estamentos. Un estamento era la nobleza, es decir, los nobles que tenían riquezas y muchas tierras. Pero cuidado, no todos los nobles tenían las mismas riquezas, porque algunos nobles tenían mucho dinero y otros muy poco. Otro estamento es el formado por el clero, que está formado por los que trabajan en la iglesia, como cardenales y monjes. Sobre el clero, no todo el clero tenía el mismo poder y dinero. El alto clero, formado por cardenales, eran muy poderosos y tenían mucho dinero, mientras que el bajo clero eran monjes que tenían muy poco dinero. Y el último estamento sería el formado por el resto de la población, donde estarían los campesinos, artesanos, comerciantes. Este estamento sería el estamento de los que eran más pobres, pero atención, algunos comerciantes importantes llegaban a tener mucha riqueza. Hay que destacar que la nobleza y el clero eran grupos privilegiados, porque no pagaban impuestos y eran los dueños de casi todas las tierras, mientras que el estamento formado por el resto de la sociedad, campesinos, artesanos y comerciantes, era el estamento no privilegiado y sí que pagaban impuestos. En esta imagen observamos la organización de la sociedad de esta época. Los que estaban más arriba eran los que tenían más poder y más riquezas, y los que estaban abajo tenían menos poder y menos riquezas. En la imagen vemos que se diferencia la población en tres colores: de color morado los reyes, de color verde los grupos privilegiados, es decir, la nobleza y el clero, y de color amarillo el grupo de los no privilegiados. En la parte superior encontramos los más poderosos y ricos, que eran los reyes. En la parte que está en medio encontramos de los grupos privilegiados, los nobles con más riquezas y el alto clero. Y del grupo de los no privilegiados encontramos a los comerciantes. En la parte inferior, que eran los menos poderosos y más pobres, encontramos de los grupos privilegiados los nobles, que tenían poco dinero, y el bajo clero, y del grupo de los no privilegiados encontramos los campesinos y los artesanos. Respecto a la economía, durante la Edad Moderna, los trabajos más importantes eran el comercio, la artesanía y la agricultura. Sobre la agricultura hay que destacar que si había sequías o inundaciones y se estropeaban las cosechas, eso provocaba hambre y enfermedades en la población. Por eso la agricultura era tan importante. Sobre el humanismo, debemos decir que era una nueva forma de pensar surgida al inicio de la Edad Moderna. Lo más importante del humanismo es que es una forma de pensar que se centraba en el ser humano. Antes del humanismo, como pasaba en la Edad Media, todo se centraba en Dios, y con el humanismo, ahora todo se centraba en el ser humano. La Edad Moderna fue una época en la que la ciencia evolucionó mucho y se produjeron grandes descubrimientos. Muestras de ello destacamos a tres personajes. El primero de ellos es Nicolás Copérnico, que defendía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esto es algo que todos sabemos y tenemos claro ahora, pero en la Edad Moderna casi todo el mundo pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba a su alrededor. El segundo personaje a resaltar es Miguel Servet,
que descubrió la circulación pulmonar de la sangre. Y el tercer personaje a resaltar es Johannes Gutenberg, que fue el creador de la imprenta. La creación de la imprenta fue un hecho muy importante porque permitía crear muchas copias de libros rápidamente y eso hacía que más gente pudiera tener libros y aprender de ellos. Respecto al arte, al comienzo de la Edad Moderna, existía el Renacimiento, que es un estilo artístico nacido en Italia que se inspiraba en las obras clásicas de Grecia y Roma, es decir, tomaba ideas de obras de arte de la Edad Antigua. Las esculturas y cuadros hechos por los artistas renacentistas solían tratar sobre el ser humano o sobre temas religiosos. Como curiosidad, los artistas renacentistas no solo eran muy buenos haciendo esculturas y cuadros, sino que también eran expertos en matemáticas, porque debían ser expertos en geometría, que es muy importante para el arte, y también eran expertos en anatomía, es decir, en saber cómo es el cuerpo humano y sus partes, para poder representar en esculturas y cuadros el cuerpo de la forma más real posible. Si ahora os preguntara si sabéis ejemplos de artistas renacentistas, ¿sabríais alguno? Si no sabéis ejemplos, no preocuparos, os dejo una pista. Una imagen de las tortugas ninja. Porque los nombres de las tortugas ninjas son Miguel Ángel, Donatello, Rafael y Leonardo. Y esos nombres se pusieron por 4 artistas del Renacimiento. Miguel Ángel, Donatello, Rafael y Leonardo da Vinci. Ahora vemos en el lado izquierdo una imagen del cuadro titulado La Gioconda o también conocido como la Mona Lisa. Este cuadro es uno de los cuadros renacentistas más importantes y fue pintado por Leonardo da Vinci. Respecto a Leonardo da Vinci, ya sabemos como curiosidad que pusieron su nombre a una tortuga ninja. Otra curiosidad es que en algunos cómics de la editorial Marvel ha salido el personaje de Leonardo da Vinci como se ve en la imagen de la derecha. En esta imagen vemos que durante la primera mitad del siglo XV la península ibérica se dividía en la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el Reino de Navarra, el Reino de Portugal y el Reino nazarí de Granada. En el año 1469, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron y con el tiempo se convirtieron en reyes de sus reinos y unieron las dos coronas. De esta forma, llegaría a reinar en casi toda la península ibérica. Una vez unidas las dos coronas, los reyes católicos, es decir, Isabel y Fernando, siguieron haciendo más grande su reino. En 1492 conquistaron el reino de Granada y finalizaron la reconquista. En 1496 las Islas Canarias y en 1512 el reino de Navarra. Con todo ello, los reyes católicos tenían toda la península ibérica menos el reino de Portugal. Además, los reyes católicos consiguieron otros territorios como el reino de Nápoles en Italia, conquistaron varios territorios de África como Melilla y también, tras descubrir América, comenzaron con su conquista. Cristóbal Colón tenía el proyecto de viajar a las Indias por una ruta diferente y habló con diversos reyes para pedirles dinero que necesitaba para hacer el viaje. Los únicos reyes que estuvieron interesados y que tenían el dinero necesario para pagar el viaje fueron los reyes católicos. En aquella época, muchas personas creían que la Tierra era plana, es decir, pensaban que cuando llegabas al extremo te caías al vacío. Pero Cristóbal Colón estaba convencido de que la Tierra era redonda. Entonces, se le ocurrió que para llegar a las Indias, es decir, a Asia, era posible si navegaba hacia el oeste. En la imagen se ve la ruta que hizo Colón en su primer viaje. De hecho, Colón tenía razón. Podría haber llegado a las Indias por el oeste, si no llega a ser que antes de llegar había un continente que hoy en día conocemos como América. De hecho, Colón, al realizar su viaje, creía que había llegado a las Indias y en realidad no llegó allí, porque llegó a América.
¿Cómo podemos entender mejor la ruta de Colón? Pues coge una esfera, como una pelota, que será el planeta Tierra, y marca dónde estaría España con una E y dónde estarían las Indias con una I. El camino que Colón tenía en su cabeza era salir desde el punto E, ir por el oeste, es decir, por la izquierda, rodeando el planeta Tierra y llegar hasta el punto I. Además, respecto al descubrimiento de América, debemos destacar tres cosas. La primera cosa es que este descubrimiento se llegó a conseguir gracias a que se creó la brújula, se mejoraron los mapas y se crearon nuevas embarcaciones como la carabela. De hecho, Colón, para su viaje, usó 3 carabelas y sus nombres eran Santa María, La Pinta y La Niña. El segundo aspecto a tener en cuenta es el personaje de Américo Vespuccio, porque mientras que Colón pensaba que con su viaje llegó a las Indias, fue Américo Vespuccio quien demostró que aquellas tierras no eran las Indias, sino un nuevo continente que se conoce como América debido al nombre de Américo Vespuccio. El tercer aspecto a considerar es que los reyes católicos, al pagar el descubrimiento de Colón, fueron los que iniciaron la conquista de América. Para finalizar, otros hechos importantes durante el reinado de los reyes católicos fueron los siguientes. Crearon la Santa Hermandad, que se dedicaba a la vigilancia de los caminos. Era como la policía y se dedicaban a perseguir a los criminales. Nombraron corregidores que representaban a los reyes en cada municipio. Nombraron virreyes que gobernaban un reino y seguían las órdenes de los reyes. Por ejemplo, como lo conquistado en América por los españoles estaba muy lejos para gobernar esa zona los reyes, elegían a un virrey que se ocupaba de gobernar esa zona. Organizaron un ejército profesional y moderno. Y también fundaron el Tribunal de la Inquisición. Es un tribunal que se dedicaba a perseguir a los que cometían delitos contra la religión cristiana.